Sea muy raro. Okay. Muy bien. Entonces, ¿quién lo quiere compartir? ¿Algún valiente? No, yo lo hice en el cuaderno. Mande. Yo lo hice en el cuaderno. ¿Usted? Ah, bueno, a ver. Voy a... Pero, güey. Pero, güey. Sobres. Ahí te di el permiso. ¿A quién se la dio? A todos, para que puedan compartir, pues, Ah, pantalla. ok, pero tiene que dejar de compartir usted. Sí, no deja. ¿En serio? Ah, disculpen. A ver. No es algo que haga muy seguido eso de que compartan. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Ok. Pues lo hice en white, lo hice en UML, ¿no? Pero haz de cuenta como si estuvieran los óvalos ahí flotando los atributos. Sí, está bien. Pues nada, que a un asunto le corresponde un cliente nada más, así que es una relación de 1 a 1. Y que un asunto puede ser llevado por muchos procuradores. Ok. No sé, lo único que no sé si tenía que definir también como llaves foráneas ID procurador y ID cliente en asunto, eso sí no estoy seguro. Pues sería, o sea, cuando ya lo metas en las tablas, pues claro, lo tienes que poner, ¿no? Pero ahorita, si tienes las relaciones así, pues se sobreentiende que obviamente va a haber llaves foráneas, ¿no? O sea, la relación te indica que van a existir. Ok. Pero si las pones, igual está bien, ¿eh? Ahora, una pregunta, ¿cómo ven la relación entre asunto y cliente? El cliente dice, el asunto solamente, perdón, un cliente, ¿cuántos asuntos podrá llevar? 1. Uno. Sí, te dice de 1 a 1. Sí. De uno a uno. Nomás Pues una vez puedo yo ir con los abogados. Oye, tengo este problema. Muchos. Pues Pues ese muchos. No, problema ¿verdad? sí. Digo, pues ese problema sí. Ya le Ah, no, tendría que sí, hacer pero otro aquí, Pero, o sea, expediente. se aquí no, refiere exacto. a las visitas que va a ir a hacer con su abogado, el cliente. ¿Se refiere? Es No, pregunta. se refiere a, yo quiero, no sé, quiero, demandar a fulanito porque me debe dinero. Ah, ok. Y empieza a correr, ¿no? Desde que, o sea, digamos que asunto es como si fuera un caso, ¿no? Ujú. O sea, que Entonces, Ah, se ok. refiere Sería a como tener. tantos casos puede tener un cliente. Un cliente puede exactamente. demandar mucha gente. Ujú. Entonces, Ok. la relación aquí entre asunto y cliente probablemente convendría mejor tenerla uno a muchos, ¿no? O sea, Según a muchos. Ok. sí, en el asunto ahí quedarían los muchos, ¿no? ¿Por qué lo quitaron? Queríamos seguir viendo. Híjole. Así se aprende. Ahorita, No se va a poder, dice. ¿por qué? ¿Quién más? Lo pueden volver a poner para verlo. Gracias. Sí. Ah, esto todo. Ok. Entonces ahí está una observación, ¿no? Acuérdense. Entonces en asunto quedaría el muchos y como ahí quedó el muchos, ahí por ejemplo asunto tendría un ID cliente, ¿no? Que me permite identificar qué cliente es el que me está solicitando, ¿no? Llevar ese caso, ese asunto. Ahora, entre asuntos y procuradores, ¿cómo va en la relación? Es al Uno revés, muchos. ¿no? Debe ser al revés. Un procurador puede tener muchos asuntos, pero un asunto solamente puede tener un procurador. Ok. ¿Qué opinan los demás? No, pues yo concuerdo. Yo, Mm. yo opino que, digamos, si es un bufete de abogados, se Ajá. pueden alternar el asunto. O sea, pueden alternarse casos, pues aunque uno esté llevando acá, uno puede archivar y decirle, no, pues has que atendido tú porque seguramente le vas a agregar un poquito más. Pero ¿qué es lo que dice lo que nos pasó el profe? Es que es el mismo caso, pues. Ah, ok, pues sí. Pueden ser distintos asuntos, pero dice que cada uno puede ser llevado por uno o más procuradores. Ujú.
cuando estén modelando, no piensen, o sea, no piensen a nivel de registros, Hipotéticos. digamos, ¿no? O sea, piénsenlo. ¿Cómo les puedo decir esto? Porque ahorita lo que dijeron, entre cuando estamos hablando de la de asunto cliente, pues ahí lo amarraron ustedes a eso. Espérame, ¿por qué lo quitas? Está abriendo otro page. Ah, ok, perdón. Profe, ya terminé, bueno, no terminé el mío, pero se lo puedo mostrar lo que hice. Ok, bueno, si quieres lo vemos. Nomás aquí, deja para terminarlo. No lo... Ábrelo, verás, por favor. Ahí está. ¿En Paint? Si el muchos, volviendo, por ejemplo, ahorita les decía una regla, ¿no? En donde quede el muchos, o sea, donde está el asterisco, debe de quedar la llave foránea. Si el muchos está aquí, querría decir, perdón, que el ID del asunto debería estar en el procurador, pero eso me limitaría a que mi procurador solamente pudiera llevar un asunto, ¿no? Hablando del muchos, ¿no? Tienes razón. Entonces, aquí hay dos maneras de verlo. Si el asunto solamente lo va a llevar un procurador a la vez, habría que invertir, ¿no? El asterisco debería quedar acá, en donde está el 1 ahí, exacto, y el 1 acá. Eso quisiera decir que mi asunto o mi caso solamente lo lleva un procurador a la vez. Ahora, puede darse el caso en que diga, y aquí quien manda es el cliente, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? No, los casos pueden llevar los 3, 4, 5 procuradores. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo quedaría la relación? Muchos a muchos. Muchos a muchos. Si le hago muchos a muchos, ya voy a poder yo saber qué procuradores están trabajando en qué casos, y ya no limito a que un solo procurador en un solo caso a la vez, pues ya lo abro más si lo dejo muchos a muchos aquí, pudiera darse el caso. Ahora, ¿quién decide estas cuestiones? El cliente o el que les está pidiendo el sistema. Él es el que hay que preguntarle, oye, los asuntos, ¿solamente un solo procurador a la vez, sí o no? No, pues que sí, bueno. Entonces, lo puedo poner como el asunto con una llave foránea ahí al procurador. Y si me dice que no, que sí puede haber muchos a la vez, bueno, entonces tiene que ser muchos a muchos, y el llevado por se termina convirtiendo en una tabla relación, que es esta de acá abajo, ¿no? Entonces, muy bien. Si quieren, continuamos. ¿Lo quieres mostrar para verlos? Gosh. No, entonces no, nadie. Me hizo pensar más en la tabla que en la tabla como lo hice, y dije, tienes razón. Sí, Supongo miren. que procurador son muchos, pueden llevar varios asuntos, entonces tendría que ser otra tabla, pues una tabla anexo, Sí, en el cual vaya el ID del asunto. exacto. Pues pudiera darse el caso, ¿no? Ok, permítanme. Bueno, si se fijan, ¿no? En la parte de abajo menciona, ¿no? Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, y pues ya te dice, ¿no? De los datos personales. Entonces, permítanme, verán. Rápidamente. Ya están viendo, ¿no? La pantalla. Sí. Si se fijan en la parte de abajo, nos hace la mención esa, ¿no? Algunos asuntos son llevados por uno o varios. Entonces ya nos está diciendo, oye, no puedes amarrar así de uno a muchos, ¿no? Tendría que ver cada uno a muchos. Muy bien. Miren, la verdad es que esto de modelar es práctica, como muchas cosas, ¿no? No se aprende de la noche a la mañana, e incluso, ¿no? Ya que tienen tiempo, a veces hasta se nos van detalles por ahí. Pero los hace más inquisitivos, los hace más preguntones, ¿no? Oye, ¿y esto qué pasaría? Y hace que vayas con el cliente, y así es importante. Entonces Ahora, quedó mucho a muchos. sí, quedó muchos a muchos. Ahora, les voy a pasar aquí unos pasos
que ya con la experiencia, con el tiempo, he ido identificando, ¿no? Que ayudan mucho para hacer modelado. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, hay que leer el texto o los requerimientos hasta comprenderlo. Hay que leer bien qué es lo que mi cliente quiere. ¿Sí? Y probablemente si trabajan en una empresa de desarrollo, tengan ustedes contacto con el cliente, o a lo mejor les toca otra empresa donde hay documentos de requerimientos, pues hay que chutárselos, ¿no? Hay que leer para comprender bien las necesidades, ¿no? E ir modelando. Lo otro que les recomiendo yo es que identifiquen primero las entidades, ¿sí? Se van al texto, ok, aquí está una entidad, aquí está otra, aquí está otra. Tenía por ahí una alumna en semestres pasados que subrayaba, ¿no? Las entidades de un color y se ponía con los textos ahí a hacerlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos que ustedes las identifiquen, eso es muy importante. Lo otro que hay que identificar también son qué atributos tiene la entidad, ¿sí? Te sirve para ir diciendo que estos son atributos. Después hay que ver las relaciones y pensar y repensar en su cardinalidad. Sí, ya ven que ahorita lo hicimos y luego, a ver, la hice uno a muchos, pero me empiezo a preguntar, ¿si será uno a muchos nomás? No puede ser que haya muchos a muchos. Si tengo duda, hay que ir a preguntar. Es muy importante. Ahora, algunas veces va a haber ciertos atributos que se pueden convertir en tablas aparte. ¿Sí? Imagínense que yo les digo, ¿sabes qué? Volviendo al ejemplo ahorita de los procuradores. Vamos a suponer que el procurador tiene varios teléfonos celulares, no sé. Tiene 3, 4. Puede haber un procurador que tenga 2, otro que tenga 1 nomás, otro que tenga 5. ¿Sí? ¿Cómo creen que deberíamos de guardar ese atributo de los teléfonos? Volviendo a ese ejemplo, ¿cómo lo guardarían? Una tabla con que sea entidad teléfono y que tenga el ID del teléfono y el ID del procurador dueño del teléfono. Ok, el número de teléfono y el procurador, exacto. Entonces, algunas veces, algunos atributos se los dicen como si fuera un atributo simple. Por ejemplo, eso de los correos pasa mucho y de correos electrónicos o también teléfonos, que el cliente no te dice nada, no, pues ocupo guardar el teléfono de mi cliente. Ah, bueno. Y lo terminan el sistema y dicen, oye, no, pero hay clientes que tienen varios. Y dices, hijo, eso. Pues a mover las pantallas y la base de datos, porque eso tiene que hacerse una tabla nueva, ¿no? Entonces, cuiden siempre que los atributos, que ya con la experiencia, ¿no? Y todo, pero cuiden que algún atributo no se les vaya a pasar, que ese atributo puede que se convierta en otra tabla por ahí. En teléfonos y correos electrónicos pasa y pasa muy seguido, ¿no? Sobre todo lo de proveedores, que te dicen, no, pues el proveedor tiene el número de su casa, tiene el del negocio, tiene el de quién sabe qué, la sucursal, y empieza ahí. Y se hace un show si no los identifican pronto, ¿no? Entonces, cuestiónenselo porque a veces puede pasar. Ahora, ahorita lo veíamos, si una relación es uno a muchos, en la entidad de muchos, ahí van a poner la llave foránea, ¿sí? Por si alguien se hace bolas, ¿no? Que dice, ¿dónde irá? Yo veo que a veces ponen la llave foránea, pero no me queda muy claro. En donde quede la N o el asterisco o la M ahí debería de ir la llave foránea, ¿no? En una relación, uno a muchos. Ahora, si la relación es muchos a muchos, ya lo veíamos antes también, se va a convertir en una tabla relación y va a tener un número de llaves foráneas igual al número de entidades involucradas. La mayoría de las veces, jóvenes, las relaciones entre entidades van a ser 2, o sea, va a haber dos entidades involucradas. Es una relación bidimensional. Pero puede darse el caso que haya relaciones de 3 entidades involucradas, una relación ternaria, terciaria, también por ahí le dicen algunos autores. Pueden ser de 4, cuaternaria, y ahí se van. Incluso puede haber relaciones con la misma tabla, ¿sí? Relación reflexiva se llama esa, que la misma tabla apunta hacia sí mismo con un rombito ahí hacia ella. ¿Cuándo les va a pasar eso? Créanme, cuando se queden pensando, canijo. Por ejemplo, la tabla personas. Imagínense que ustedes trabajan en un lugar, ¿no? Y están tus datos, el nombre de la persona, el correo y todo eso. Y ocupan guardar quién es el jefe directo de esa persona.
Entonces, el jefe también es una persona y está en la misma tabla. Entonces, ahí la relación es hacia sí mismo y termina habiendo registros de personas cuyo jefe, como digo, es otra persona. Entonces, la relación es reflexiva, es hacia sí mismo, ¿no? También puede pasar. O sea, es algo que es probable y que sepan que hay, ¿no? Y que puede darse el caso. No son muy comunes, pero pudiera pasar. Ahora, muy importante y se lo repito siempre, en desarrollo de software esto es vital. Si tienen alguna duda, hay que preguntar. Pregúntenle al analista, pregúntenle al cliente, tomen el teléfono, pero por favor no asuman nada, porque si asumen, luego la culpa es de ustedes. Entonces este consejo ya es de desarrolladores, ¿no? Sí, por lo general. El cliente a veces, y se los digo en las clases, a veces no sabe ni él lo que quiere. Entonces les toca a veces chamba de ustedes tratar de aterrizarle ahí, pues. Y a veces te dicen, no, pues tú proponme, ¿no? Y bueno, viene otro reto. Entonces, quédense con eso, por favor. Eh, bueno, continuamos. No, aquí era lo de la solución de grupo, pero no quise hablar de los puntos hasta no verlo. Era lo de ahorita, lo que estábamos haciendo. Ahora, me gustaría que hicieran este otro. Rápido. Club náutico. Igual, este está más cortito, creo que está más sencillo, ¿no?
Ahí está. ¿Listo? Profe, me quedó una duda del pasado que hasta ahorita se me vino a la mente de nuevo. Ujú, En- Teníamos una entidad que se llama asuntos ujú, y esa entidad tiene un atributo que se llama periodo. ujú, Y ese periodo tiene una fecha de inicio y una fecha final. O ujú. sea que son dos datos. Sí. Sería que un atributo puede tener atributos. Algo sí recuerdo que un atributo puede tener atributos, pero no estoy seguro. Sí. Sí, pudieras. Mira, cuando algunas veces el atributo, como dices, puede tener otros atributos y a veces lo que hacen es hacer una tabla aparte donde se guardan los periodos y ahí tendrías tú los dos, las dos fechas, ¿no? Como en lugar del periodo, más bien en el atributo periodo del asunto tendría un ID y Exacto. esa ID apuntaría a la tabla de Ajá, de periodo. periodos. Ah, Sí, ok. así. Sí, pero te digo, ahí entra una cuestión ya del diseñador de base de datos, de decir, ¿sabes qué? Sí me conviene hacerlo tabla, una tabla más, porque puede que en el futuro le agregue más atributos ahí. Entonces, a lo mejor sí te conviene. Y hay quien decide, no, mejor lo pone así como inicio de periodo y fin de periodo, por ejemplo. Como dos atributos. Como dos atributos en la misma tabla también. Ya es a criterio del diseñador. Normalmente lo que te va a indicar si le haces otra tabla o no es si sabes que luego le puedes agregar más atributos. O sea, si hay una probabilidad, pues si haces otra tabla. Por ejemplo, imagínense que fuera una tabla de, no sé, vamos a suponer alumnos, ¿no? Tú guardas el nombre del alumno y el nombre del alumno, ustedes saben que está dividido en tres, ¿no? El nombre completo es el nombre, no, segundo nombre, apellido materno y apellido paterno. Pues, hay quien decide hacerle otra tabla de nombres y hay quien decide, no, los pone ahí directos. Entonces, ya le pone una ID apuntando a esa otra tabla, ¿no? Ya es cuestión. ¿Qué hizo, profe? ¿Listo? Ya casi. Nada, falta la ordinalidad de estos barcos. Tiene salir. Tenemos aquí. Ya terminé, profe. ¿Listo? Sí. ¿Lo quieres mostrar? Sí. ¿Seguro? No Sí. quiere. Es un mentiroso. Sin miedo al éxito. Ahí te va, pues, sobres. Mm, dígame si se ve. Sí. Le hago zoom para que se vea. Ahí voy. Sí.
Ok. Datos personales. Eso, Ujú. Super Ok, Python, primero la abajo. parte de arriba. Acuérdense, si ustedes ven en un texto eso de datos personales, a lo mejor el cliente así dijo, pues, y el analista que tienen por ahí, pues no, a lo mejor está muy verde, ¿no? Pues, o sea, no me sirve a mí que me digas, espacio, profe. mande. Para espacio no me cupo. Es No, no, para o sea, ahorrar espacio. no, Yo sí, sí, también reduje, entiendo, o reduje sea, esa información. entiendo, ¿no? Yo sé que ahí van a ir, pues, varios campos. Nomás lo que les estoy diciendo es que no se conformen con ese tipo de descripciones. Hay que indagar un poco más, porque luego pasa lo de, hey, te faltó este campo. Yo te dije datos personales, ¿por qué no lo incluiste? Y la culpa es tuya. Hablando, ¿no? De un cliente que venga y nos diga. Entonces, traten de ser ahí un poco de preguntones, pues, inquisitivos. Ahora, dice, un socio tiene muchos barcos y un barco le pertenece, ¿no? En este caso, a un único socio. El barco tiene la matrícula, el amarre y la cuota de pago, ¿no? Aparte de sus identificadores. Ahora, me llama la atención que tienes la de barcos y salida, la tienes como 1 a 1. ¿Por Sí, qué? eso no debería ser así. Un barco solamente puede salir a cierta hora, una salida. O sea, puede tener, en su momento, solamente puede tener una salida. ¿Sí que no? Ah, sí, pero sí, o sea, ponerlo ahí se está indicando que solamente una vez puede salir En toda su vida. Y en ya toda no su volver vida, pues. nunca. O sea, lo que dice Lucy es cierto, ¿no? Ese razonamiento es cierto, pues en un momento dado él nomás puede salir una vez, sí, pero la tabla salidas va a almacenarte todas las veces que salió un barco en algún momento. Entonces, entre barcos y salidas debería ser una relación 1 a muchos, Uno a muchos. Se ¿sí? fue. Ahí ya indicarías precisamente eso. Si quisieran controlar que no salieran, o sea, que no hubiera dos registros que salieran de salidas a la misma hora, habría que hacer una validación ahí, pues. De que el barco no vaya, o sea, ¿cómo voy a registrar que el barco salió hoy a las 8 de la mañana y volvió a las 12 y luego hago otro registro de salidas de las 9 a las 2 de la tarde? Pues no se puede, ¿no? Se empalman las horas. Pero es una regla de negocio que hay que validar probablemente ya en el sistema, ¿no? Para que no se empalme. Y si, por ejemplo, en un barco que tiene un atributo que es, por ejemplo, el número de la matrícula, o un socio que tiene un atributo que es su CURP, esos son números únicos para cada uno. Sí. O sea, eso lo podría usar como llave primaria, Sí. pero es obligatorio yo poner una ID aparte, o puedo usar esos atributos que son muy específicos como Ok. llaves primarias. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Lo que dice, ¿cómo te llamas? Disculpa. Víctor. Víctor. Lo que dice Víctor es si es necesario poner, por ejemplo, el barco que sea el ID barco, ¿no? Y el socio que tenga el ID socio y salida, ID salida, ¿no? No es una regla forzosa, pero sí se recomienda por un motivo principal. Como les decía la vez pasada, por ejemplo, la CURP, sí es cierto que no va a haber dos personas con la misma CURP. Sin embargo, la CURP es un string y es un string largo, ¿sí? Son 12 caracteres más o menos, ¿no? O no, yo creo que son más, ¿no? Son 18. ¿Cuánto es la CURP? Bueno, 18 caracteres. Es un string. A la hora de empezar a hacer los joins y las consultas, puede que empiece a impactar cuando haya muchos registros porque pues precisamente es un string. Las computadoras, como son máquinas, trabajan mejor con numeritos. Entonces es mejor relacionar con ID salida, ID y que sea un Número. número entero, ¿no? Normalmente son consecutivos. Aunque, por ejemplo, Mongo utiliza hexadecimales ahí, unos números largos que vamos a ver después. Pero al final ese hexadecimal no deja de ser pues un número, ¿no? Atrás ahí. Igual las strings, nomás que les suele costar en los motores. Mongo está pensado para trabajar con esos hexadecimales como IDs. Y acá las bases de datos basadas en SQL suelen estar más optimizadas para trabajar con ID. Pues eso que tú dices, por ejemplo, la CURP, se llaman, son
llaves naturales, ¿no? Es la llave que le tocaría, en el mundo real es la llave que le tocaría, pero de todos modos tratamos siempre de hacerlo con un ID aparte, ¿no? Entero o entero largo, ¿no? Ok. Pero lo puedes hacer, o sea, te digo, no es una regla tampoco, es nomás una recomendación que dan. Y tú terminas teniendo las dos, ¿no? Tienes tu CURP y aparte pues tienes tu ID con el que se relacionan las tablas. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, voy a seguir aquí. Si quieres, puedes dejar de compartir, Alonso. Gracias. Ok. La solución, más o menos, ¿no? ¿Cómo se vería? Ya este es cómo se van a ver los diagramas ahora que entremos a trabajar con Workbench, ya a partir de mañana, ¿no? Que empecemos a platicar. Si se fijan, en Workbench las llaves primarias les pone el candadito, ¿no? Para ir viendo la nomenclatura. Cada uno de estos, pues, este tipo cuadros que ven aquí, cuadros redondeados, son las entidades que hay. Vienen ya los nombres de los atributos y vienen ya los tipos de datos también a un lado. Y enseguida pone un símbolo que trata de representar qué es lo que estás guardando ahí. En este caso la llavecita, pues como pueden imaginar, indica que es una llave primaria, ¿no? Es la que están viendo aquí. Cada tabla, cada entidad tiene su propia llave primaria. Luego, por ejemplo, viene aquí el DNI, que vendría siendo el identificador único, similar a lo que sería la CURP, ¿no? Y los rombos azules significan atributos que son requeridos. Luego pueden ver rombos que sean con el contorno azul. Esos son atributos que son opcionales. Que puede darse el caso, imagínense, guarda una persona, pero a lo mejor no tiene correo electrónico. Aunque suene raro, pero puede pasar. Hay gente que no tiene correo electrónico. Entonces, probablemente correo electrónico tendría que ser un dato opcional, ¿no? Depende de lo que estén guardando. Ahora, por ejemplo, el barco tiene igual ahí su llave primaria, tiene matrícula, nombre, número de amarre, pero quiero que lleguen a la parte del ID socio. Este ID socio es una llave foránea, si se fijan, tiene el rombo rojo, ¿sí? Y es el que me va a permitir identificar de quién es este barco en un momento dado, ¿no? Viendo la lista de registros. Y si ven la línea que está aquí, ya no hay rombos, pero tiene esta especie como de tridente, ¿no? Las tres flechitas ahí es donde está el muchos. Y cuando ven el otro lado, el simbolito ese que parece una cruz ahí, este es el del 1, ¿no? Entonces, la relación entre socios y barcos es 1 a muchos. Y en el muchos, que en este caso es barcos, yo almaceno el ID del socio. Igual entre barcos y salidas, los barcos tienen muchas salidas, pero una única salida va a representar a un barco en un momento dado, lo que platicaba ahorita platicaba Lucy. Y pues la llave, como el muchos destaca en salidas, ahí te queda, ¿no? ¿Qué barco fue el que en un momento dado salió, ¿no? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Si no, para seguir. Ya vamos a terminar, de hecho. No, sígale. Un cachito. Muy bien. Entonces, esto les va a quedar de asignación. Sí, lo voy a poner por ahí en el modo para que sigan practicando. Y está la solución, ¿verdad? No la vean, por favor. O la pueden ver para comparar, pero sí les recomiendo yo que traten de hacerlo, ¿no? Para ustedes. Y viene otra asignación también por ahí que va a ser ya de lo que vamos a empezar a ver mañana, que es de JDBC, ¿no? Que ya es conectar sistemas con MySQL. ¿Eso lo vamos a hacer desde el principio entonces? ¿Cuál? Lo del JDBC. Le que vayan investigando, pues ya lo van a ir haciendo. Eso es para conectar Java con las bases de datos. Con MySQL, sí. Lo de JDBC. Ajá. Qué chido. Sí, entonces, lo que vamos a hacer la siguiente clase, probablemente mañana, es estos diagramas. Si te fijan, yo ahorita lo mostré cómo se ve en MySQL. Les voy a explicar cómo se pasan el diagramita que hicieron ustedes en papel y todo, cómo lo paso yo a MySQL. Eso va a ser mañana. ¿Sí? Entonces, también para que hagan de aquí, el del zoológico, porque también les voy a dejar luego que el diagrama que van a hacer para mañana, que es luego lo pasen a MySQL. O sea, para mañana no es en MySQL, háganlo en papel así, o en el Word, o en el PowerPoint, el que ustedes quieran.
La idea es ver el diagramita. Y ya de ahí, para que practiquen, luego se los voy a pedir que lo pasen a MySQL ustedes, ¿no? Para que definan llaves foráneas, tablas, atributos y todo. Eso va a ser ya, yo se los voy a decir. Muy bien. Correcto. Excelente. Pues entonces nos vamos a ver mañana. Acuérdense que va a ser ya todos los días a la misma hora. Y yo ahorita subo el video y le subo la asignación también. Yo creo que nomás va a ser esta. La de JDBC se las voy a dejar yo creo mañana para el viernes. Mejor. Para que se concentren en esta. Bueno. Bueno, Ok, bueno, ok. muy bien. Pues entonces nos vemos mañana, jóvenes. Que estén bien. Gracias, Mañana. se cuidan. Hasta luego.